A ver, en caso de que, no sé si ya lo hicieron ustedes o si van apuntando en las clases. A ver, coméntenme. Y si no, pues ahorita les mando una captura de pantalla de esto que no grabé. A ver, coméntenme si quieren la captura de qué es cada una de esas cosas o no. ¿No? Ah, ok. Ahorita se las mando. Se las mando aquí en el grupo, de esos 3 conceptos. Bien, continuamos. Dice, organización celular, respiración celular. Bien, aquí vemos entonces a una célula pues que está respirando. ¿Y respirar para qué? Pues para tener energía. Y entonces, ¿qué es lo que respira? ¿Qué es lo que nos llevamos, pues cuando respiramos, qué tanto nos llevamos adentro, digamos? Nos llevamos materia orgánica, oxígeno, agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono es, por ejemplo, de los carros, ¿no? Todos los carros liberan dióxido de carbono, que es un contaminante. Recuerden que todo lo que esté en el aire, incluidos los contaminantes, nosotros los respiramos, nos los llevamos pues a nuestros pulmones y entonces pues son dañinos. Entonces a la larga nos va afectando. Y ahorita hablamos un poquito más acerca de ello. Vamos a ver un video rápidamente acerca de las estructuras celulares. Déjenme, les comparto ahí pantalla. Formados por solo una célula. ¿Sabías que existen organismos formados por solo una célula, como las bacterias, y organismos que estamos formados por millones de ellas, como las plantas? La célula es la unidad más pequeña que forma a los seres vivos. A su vez, cada célula tiene diversas estructuras que le permiten realizar funciones como nutrirse o respirar. Ciencias y tecnología, biología, primer grado, bloque 2, 9, la célula, unidad funcional de los seres vivos, las estructuras celulares. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en 2 grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares, como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares, como hongos, plantas y animales. Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana, denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo, o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas. El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos. Las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula. Las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas. El citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos. El citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula. Y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula. Por otra parte, las células eucariontes tienen organelos que se comparten, pero cuyas funciones son diferentes. Por ejemplo,
el retículo endoplásmico liso, que en la célula animal sintetiza las grasas y almacena calcio, pero en la célula vegetal participa en la generación de la glucosa. Y el retículo endoplásmico rugoso, que en la célula animal participa en la síntesis de proteínas, mientras que en la célula vegetal participa en la producción de fármacos. Finalmente, las estructuras y organelos que solo poseen las células de las plantas son los cloroplastos, que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Y la pared celular, que da forma y rigidez a la célula. Ahora veamos las estructuras y organelos de las células procariontes, mismas que conforman a los organismos unicelulares como las bacterias. La característica principal de estas células es que no poseen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, específicamente en una región denominada nucleoide. Estas células poseen algunas estructuras y organelos con las mismas funciones que en las células eucariontas, como el citoplasma, los ribosomas y la membrana celular, pero además tienen organelos propios, como el flagelo, para el movimiento y la conjugación sexual, y los mesosomas, que permiten la replicación del ácido ribonucleico, conocido como ARN. Si nos preguntamos qué tienen en común organismos vivos tan diversos como seres humanos, plantas, animales, bacterias, protozoarios y amibas, sin duda la respuesta correcta es que todos estamos compuestos por células. Aunque las células de plantas y animales comparten estructuras y organelos, cuya función puede ser la misma o variar, y las células de plantas y bacterias poseen estructuras y organelos únicos. Y ahora que sabes esta información, ¿cuáles son las estructuras y organelos que comparten las células de los hongos y las células de las plantas? Bien, vamos a continuar. Bien, dice, ¿qué sucede en la imagen? Recuerda que nuestras células... La célula. Permítame. Yo dije, ¿qué es ese ruido? Ok, ya iba a seguir con otro video. Bien, dice, recuerda que en nuestras células hay mucha actividad. Es como si fuera una fábrica. Puedes apoyarte con tu libro, menciona lo que sucede. Les está preguntando qué está sucediendo pues ahí en la imagen. Bien, hay materiales, en la imagen podemos ver que hay materiales que entran y que salen a través de la membrana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a acordarnos de nosotros mismos. Entonces, respiramos todo lo que hay en el ambiente, se procesa dentro de nosotros y después cuando exhalamos dióxido de carbono. Entonces, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, ¿verdad? Que es un contaminante. Entonces, eso es lo que está sucediendo en esa imagen. Ahora, los organelos, recuerden que están ahí dentro de las células, reciben órdenes y las ejecutan con precisión. Caminos por donde se mueven de manera ordenada las moléculas de transporte, organelos y sistemas que transforman y fabrican nuevos productos, y un núcleo que controla los distintos procesos de producción de nuevos materiales. Entonces, ¿qué hacen los organelos? Es que depende del tipo de célula. Dependiendo del tipo de célula, pues es su función, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unos que van a trabajar con las grasas, ¿verdad? Para quedarse con las grasas que necesita el cuerpo humano, pero desechar todas las que no, o hay otros que, pues que el oxígeno, ¿verdad? Lo van a procesar, toman energía y desechan el que ya no funciona, que es el dióxido de carbono. Entonces, dependiendo el tipo de célula, depende pues la función que tenga. Siguiente, nutrición y respiración celular. ¿Por dónde obtienen energía tanto las células animales como las vegetales? Bien, todos los seres vivos adquieren de su entorno la materia y la energía para llevar a cabo dos procesos relacionados entre sí.
que son la nutrición y la respiración. De ahí obtenemos la energía. Ahora, vamos a ver uno por uno. Los vegetales. Bien, ellos, tanto las células animales como las vegetales tienen mitocondrias, pero solo las células vegetales tienen cloroplastos. Ahorita vamos a ver qué son los cloroplastos. Este proceso se le llama fotosíntesis. Sucede en el cloroplasto. Entonces, solamente las plantas tienen el cloroplasto y se da la fotosíntesis. Ahorita vemos un poquito más acerca de ellas. Por otra parte, las células animales, que ahí entraríamos, por ejemplo, nosotros. Una vez que se fabrica el azúcar, este se degrada en la mitocondria para obtener energía para la célula. Entonces, necesitamos azúcar para tener energía, pero es poca la cantidad. Y lo demás, pues lo desecha, se encarga el organismo de desecharlo. Claro que si le damos azúcar en exceso, pues entonces nos va a dañar el organismo y nos puede dar la diabetes. Los animales obtienen azúcares de los alimentos que consumen. No necesitan cloroplastos. Entonces, nosotros no necesitamos cloroplastos, nosotros comemos. Solamente tenemos pues las mitocondrias. Y tanto las células vegetales como las animales tienen vacuolas. Enseguida vemos ahí una infografía de la imagen de la fotosíntesis y a su vez producen las plantas su alimento. Entonces, las plantas necesitan la luz solar para que se dé este proceso de fotosíntesis y a través de la fotosíntesis pues adquieren energía, ¿verdad? O sea, se mantienen vivas. Y si tú pones tu planta en un lugar donde no le da luz solar, pues tu planta se va a morir, porque entonces no tiene energía. Dice, explica de qué manera las células de las plantas utilizan los nutrimientos. Y te darás cuenta que respiran de la misma manera que las células animales, como las tuyas. ¿Sí? Entonces, también las plantas, todas las plantas, respiran oxígeno y lo que sale de ellas pues es el dióxido de carbono. Nosotros también respiramos oxígeno y lo que sale es el dióxido de carbono. Bien, voy a explicar un poquito más acerca de ello. Las partes de una planta relacionadas a la nutrición son las raíces, el tallo y las hojas. Esos son los órganos de nutrición de los vegetales y constituyen el aparato vegetativo. Sí, entonces se nutren, pues no solamente pues, de la luz solar que les da energía, sino también obviamente del tallo, ¿verdad? De las raíces. La forma en la que las células de las plantas adquieren los nutrientes es por medio de las raíces, a excepción de algunas plantas acuáticas. Los nutrientes se distribuyen a lo largo de las partes de la planta a través de los elementos conductores, esto con la finalidad de almacenar energía y fabricar sus alimentos, ¿sí? Lo que requieren para mantenerse vivas y sanas. Siguiente, menciona las diferencias que hay entre la célula animal y vegetal. Las células vegetales presentan sobre la membrana una cubierta rígida llamada pared celular. Otra diferencia importante es que en el citoplasma de las células vegetales se encuentran unos organelos especiales denominados cloroplastos. Ya decíamos, las plantas tienen cloroplastos que necesitan pues para procesar la energía que el sol les da, los rayos que el sol les da, lo procesan y eso se convierte en energía. Nosotros no tenemos cloroplastos porque no somos pues como una planta, pero entonces nosotros nuestros nutrientes los adquirimos pues sobre todo de los alimentos. También es importante ciertamente la luz solar para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque la luz solar te va a fijar, todos tenemos huesos y los huesos requieren calcio para estar fuertes y no quebrarse tan fácilmente. Y entonces, la mejor opción para que el calcio se fije en tus huesos no es la leche, es la luz solar.
Entonces, por ejemplo, a los bebés cuando nacen, les dicen, diario hay que darle su baño de luz, entonces al niño lo tienen que desnudar y ponerlo un ratito frente a la luz solar. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, ya en cuanto vamos creciendo, vamos perdiendo nosotros ese calcio y entonces te recomiendan que salgas y que te dé la luz solar un poco todos los días para que el calcio se fije, o sea, se pegue, se quede en los huesos. Siguiente, ¿qué son los cloroplastos y cuál es su función principal? Bien, aquí vemos un ejemplo dice partes del cloroplasto. Entonces, ustedes pueden leer las partes que lo conforman y su función principal. Ok, los cloroplastos captan la energía luminosa del sol, la cual activa una reacción química entre el dióxido de carbono que ingresa desde el aire y el agua que llega desde las raíces. De este proceso, llamado fotosíntesis, se produce el nutrimiento glucosa, del cual se obtiene energía. Entonces, todos necesitamos la glucosa. La glucosa nos da energía no solamente a las plantas, sino también a nosotros. Y ahora, ¿a partir de dónde se obtiene la glucosa? Dependiendo. Como lo vemos ahorita en la célula vegetal, pues se va a obtener a partir de la luz solar y también el agua captada, ¿de dónde? Pues desde la raíz de la planta. Pero en el caso del ser humano, ¿de dónde se obtiene la glucosa? Pues del azúcar. ¿Y de dónde se obtiene el azúcar? Pues de los alimentos. Todos los alimentos que consumimos, absolutamente todos se convierten en azúcar. Y eso es la glucosa. Entonces necesitamos cierta cantidad de glucosa, pero volvemos al tema de que si ingerimos una gran cantidad de azúcar, tenemos glucosa en exceso y entonces al tener elevados nuestros niveles de glucosa, somos susceptibles a que nos dé diabetes. Y la diabetes es una enfermedad degenerativa que entonces no solamente significa que tienes exceso de, al tener exceso tú de azúcar, no significa que vas a tener mayor energía, incluso te puede dar lo contrario, te vas a sentir como débil, pero aparte va a atacar a otros órganos con el paso del tiempo. Se van perdiendo funciones de tus órganos. Bien, las plantas utilizan la energía para llevar a cabo todas las demás funciones que les permiten mantenerse vivas y así seguir generando energía para vivir. ¿Dudas, muchachos? Y si no, pues nos vamos a lo siguiente, que sería historia. Bien, van a tener la oportunidad de ganarse un punto para geografía. ¿Qué tendrían que hacer? Ok. Tendrían que hacer un mapa conceptual, en donde en ese mapa conceptual se vea reflejado qué es la célula, o qué es una célula, cómo se descubrieron las células, sus estructuras, sus funciones y sus tipos. Ok, se los escribo aquí en el chat. Muy bien. Vamos a seguirle. Si no hay preguntas, entonces pues ya nos vamos a historia. Bien, de historia, en esta clase va a ser muy violenta. Vamos a hablar sobre, vamos a continuar con la Guerra Fría. Ya saben a grandes rasgos qué es la Guerra Fría, que fueron diferentes conflictos, no solamente uno, sobre todo entre Estados Unidos y la URSS, ¿sí? Eran muchos más países, pero estaban liderados por esas dos polaridades, ¿no? Que se le llamó bipolaridad. Bi quiere decir dos. Bien, entonces vamos a hablar de varios de esos conflictos que surgieron durante la Guerra Fría. Vamos a hablar acerca de
antecedentes, desarrollos y consecuencias de cada uno de esos conflictos. Entonces, comenzamos. Bien, la secuencia que vamos a ver el día de hoy es la 18, que se llama Conflictos en la Guerra Fría. Bien, vamos con el primer conflicto, que fue la crisis en Berlín. Bien, la crisis en Berlín se va a desarrollar entre 1948 y 1949, cuando Alemania Oriental, que era territorio soviético, acordémonos que Alemania estaba dividido. Por una parte, la Alemania Oriental, ¿sí? Los que estaban más pegados hacia Rusia, pues, estaban liderados por Rusia, por la URSS, y por otra parte, la otra parte de Alemania, la occidental, pues era más bien parte de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el propio país estaba dividido. Por eso se llama crisis de Berlín. Berlín está, pues, en Alemania. Bien, entonces se da cuando la Alemania Oriental, que era territorio soviético, realizaba el bloqueo de Berlín, que consistía en cortar toda comunicación con Alemania Occidental, que era territorio repartido entre Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Bien, esos tres países estaban aliados, pero a su vez cada uno de ellos pues quería tener territorio digamos, propio, ¿no? O gobernarlo. Antecedentes. Bien, los antecedentes de la crisis de Berlín fueron la conferencia de Yalta, que se celebró en 1945, en donde se decidió ahí que Alemania y Berlín serían repartidos entre los vencedores de la guerra. Era, digamos, el trofeo. ¿Qué guerra? Pues la Segunda Guerra Mundial. Y también la conferencia en Potsdam en 1945 también, donde se aprobó finalmente que Alemania fuera dividida entre las potencias vencedoras de la guerra. Bien, ¿cuál fue el desarrollo? ¿Qué fue lo que pasó en esa crisis? Que en 1948 los países capitalistas decidieron unificar políticamente sus zonas de ocupación, autorizar su transformación en estados independientes y soberanos mediante un proceso político constitucional bajo su vigilancia. Entonces, sí, permitían que tú hicieras como tus leyes, pero pues también tenías que estar vigilado constantemente por Estados Unidos y estos países hegemónicos, pues para ver si ibas bien o si aprobaban pues tus planes o no. Y además ser aliado siempre de ellos, ¿verdad? Y en 1949, el Consejo Parlamentario, mediante un proceso político constitucional bajo su vigilancia, era lo que les decía, tenían que estar vigilados. En 1949, el Consejo Parlamentario Representativo de las Zonas bajo control aliado constituyó la República Federal Alemana, conocida también como Alemania Occidental o capitalista. Entonces, la Alemania Occidental es la que está más pegada hacia Inglaterra, ¿sí? de este lado, y entonces, pues, esa era la zona capitalista. Bien, se organizan nuevas elecciones y un nuevo congreso que ratificó la constitución de un nuevo país que se le llamó la República Democrática Alemana en 1949, también conocido como Alemania Oriental socialista. Entonces estaba dividido, ¿no? Como en dos países Alemania Occidental y Alemania la Oriental, que era la socialista, y la Occidental, que era la capitalista. La URSS había perdido la iniciativa política y trataba el rearme alemán en el occidente, decidido por los países capitalistas en 1950. Fracasó la conferencia de Berlín en 1955. Fracasa ahí entonces otro intento en la conferencia de Ginebra y la República Federal Alemana entraba a formar parte de la OTAN. Si se acuerdan que la OTAN era pues como un tratado, ¿no? De los países capitalistas, y por otra parte estaba el Pacto de Varsovia, pues de la URSS.
¿Cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias, ¿qué es lo que está pasando en la crisis de Berlín? Que el país está peleando entre estos dos bloques, ¿no? Hegemónicos, el capitalismo y el socialismo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bien, en Berlín Oriental desarrollaron revueltas anticomunistas en 1953 y 1961. Y en agosto de 1961, los soldados germano-orientales, junto a sus milicias, rodearon Berlín Oriental con alambre de púas. Fueron rápidamente reemplazadas por un muro de concreto de 4 metros de altura. Ahí es cuando crean el muro de Berlín. Ajá. Por 166 kilómetros de largo. Ok, una pregunta. ¿Saben más o menos a cuánto está Celaya de Coachití? ¿A cuántos kilómetros? ¿Se han preguntado? Ha de estar más o menos como 20, 25, no más. Entonces, imagínense que ese muro era de 166 kilómetros, o sea, larguísimo. Bien, 45 de los cuales cortaban la ciudad en dos partes. O sea, Berlín estaba cortada en dos partes. Berlín, la ciudad. De esta manera nacía el Muro de Berlín, considerado por el bloque comunista como una barrera contra el peligro de una invasión o de interferencias del mundo occidental. Bien, siguiente. La Guerra de Corea. Bien, esta comenzó en junio de 1950, cuando Corea del Norte invadió el paralelo número 18, el cual era el límite de las dos Coreas. Hay dos Coreas, Corea del Norte por un lado y Corea del Sur. Bien, Corea del Norte era apoyada por la URSS y Corea del Sur por Estados Unidos. El armisticio se firmó el 27 de julio de 1953, ¿sí? Entonces ahí se hace un acuerdo en que tú te quedas con la URSS, se queda con Corea del Norte y Estados Unidos con Corea del Sur. ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Qué ocasionó la Guerra de Corea? Bien, la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, tanto Corea como Indochina fueron divididas en dos zonas de ocupación. Corea del Sur estaría ocupada por los norteamericanos y Corea del Norte por las tropas soviéticas. El límite entre ambas Coreas fue establecido en el paralelo 38, ¿sí? El límite pues entre esos dos países. En la conferencia de Moscú, en 1945, se acordó que Corea sería confiada por 5 años en calidad de fideicomiso a Estados Unidos, la URSS, Inglaterra y China. Digamos que el país lo dividieron en dos países, ¿bien? Corea, y en la actualidad siguen así divididos, Corea del Norte y Corea del Sur. Aunque es un mismo país, es como si fueran pues dos países. Desarrollo. Ya cuando está la guerra, ¿qué es lo que pasa? En junio de 1950, las fuerzas militares de Corea del Norte invadieron territorios al sur del paralelo 18, el cual era el límite establecido de las dos Coreas. La ONU se unió debido a la invasión del surcoreano. Ahí el representante norteamericano anunció la decisión de intervenir en apoyos de Corea del Sur. Mao Zedong envió tropas en favor de Corea del Norte. El ataque chino-norcoreano. En 1951, los coreanos del norte ocuparon nuevamente Seúl, la capital. En 1953, donde hubo canje de prisioneros. Entonces yo te doy a estos prisioneros, pero tú dame a estos otros que tienes, ¿no? En tanto que las pláticas de paz avanzaban y por dicha razón se redujeron los combates. Acuérdense que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas que se crea pues para promover pues prácticas de paz, ¿verdad? Y en este caso pues interviene pues para que se calmen, ¿no? Que se calmen los ánimos, que se calme la guerra y llegar a un acuerdo. Para eso es para lo que se involucra la ONU. ¿Cuáles fueron las consecuencias?
Bien, finalmente el armisticio se firmó el 27 de julio de 1953. Las fronteras quedaron según las últimas líneas de batalla, o sea, siguieron quedando divididas. La guerra de Corea tuvo más de 1.3 millones de muertos entre civiles y militares. Civiles se refiere a nosotros, ¿no? Los que no somos parte de la milicia o de los militares, nosotros somos los civiles. La guerra dejó a la península dividida permanentemente en un estado comunista pro-soviético en Corea del Norte y uno capitalista pro-estadounidense en Corea del Sur. La guerra también expandió la Guerra Fría, la cual en ese momento solo se concernía a Europa. Bien, vamos con el siguiente conflicto. Crisis del Canal de Suez. ¿Eso qué es? Bien, a esa crisis también se le llamó Guerra del Sinaí y fue un conflicto sobre territorio egipcio entre Gran Bretaña, Francia, Israel y Egipto, que duró del 29 de octubre al 5 de noviembre de 1956. Fue una consecuencia del conflicto que aún era persistente entre los países tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, mejor conocida como la Guerra del 48. Se produjo sobre territorio egipcio, tras aliarse Gran Bretaña con Francia e Israel contra Egipto. Entonces eran 3 países contra Egipto. Gran Bretaña, Francia e Israel contra Egipto. Por la política que llevó a cabo el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Ahorita se los escribo aquí en el chat. Bien, ¿cuál era la política o qué fue lo que hizo este presidente egipcio? Bueno, nacionalizó, o sea, lo hizo como propio o del país, el canal de Suez. Ahorita vemos qué es este canal. Duró una semana debido a la presión política que ejercía la política diplomática de Estados Unidos y la URSS, que hizo que los agresores se retirasen. Bien, vamos a ver cuáles fueron las causas. ¿Qué fue lo que pasó durante esta guerra? El canal de Suez fue financiado por Francia y Egipto. O sea, entre Francia y Egipto construyeron este canal y comenzó a operar en 1869. Rápidamente se transformó en la principal ruta para transportar petróleo desde el Golfo Pérsico a Europa. Por lo tanto, resultaba vital para todas las economías de Europa Occidental. Europa Occidental es la Europa capitalista. En junio de 1956, Gamal Abdel Nasser, el presidente, fue elegido presidente de Egipto. Nasser desató una campaña antiimperialista y entre sus objetivos se encontraba nacionalizar el canal de Suez, que hasta entonces estaba en manos de Reino Unido y de Francia. Esta influencia del presidente Nasser en el mundo árabe le generó grandes antipatías. Obviamente que si todos los demás países necesitaban petróleo, pues entonces no estaban de acuerdo, ¿verdad?, con las decisiones del presidente de Egipto. Por parte de las principales potencias económicas y en consecuencia Estados Unidos y Reino Unido negaron a financiar la construcción de la presa de Asuán, cosa que habían acordado hacer anteriormente. En respuesta, el 26 de junio de 1956, Nasser nacionalizó el canal de Suez con el objetivo de financiar dicha construcción. Esto enfureció a Francia y Reino Unido, que eran los principales accionistas del canal y a sus máximos beneficiarios. Los máximos beneficiarios van a ser los países pues más ricos que pueden adquirir pues petróleo, ¿eh? Y que lo van incluso almacenando, incluso Estados Unidos lo sigue haciendo hoy en día. Tras la victoria de Israel en la guerra árabe-israelí en 1948, se extendió por la opinión pública de los países árabes un profundo sentimiento de humillación que hizo que se demandase nueva guerra para derrotar a Israel. Nasser, como político nacionalista,
no podía ignorar estas demandas, así que convirtió a Egipto en uno de los principales impulsores de la guerra de guerrillas contra Israel. Siguiente. Ok, aquí vemos un mapa que dice... ok, antes de esto está otro conflicto, pero vamos al mapa. Características de la Guerra Fría. Bien, son características que ya hemos mencionado en otros momentos. Vamos a repetirlas porque son importantes. Una, la carrera armamentista. Entonces, recuerden, Estados Unidos estaba fabricando y fabricando armas, pero por otra parte la URSS también hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos temían ser atacados por ellos. Otra, la tensión permanente. Sí, en este caso la lucha por la hegemonía, o sea, mantener el poder, en este caso mundial, entre, en este caso, Estados Unidos y la URSS, que hoy se le conoce como Rusia. Otro, el equilibrio del territorio. Dice, desarrollo de un arsenal nuclear en capacidades devastadoras. Equilibrio del terror, perdón. En caso de una guerra, la propia existencia de la especie humana estaría en peligro, pues, de extinción. Entonces, aquí se refiere a que por una parte Estados Unidos quiere meterle miedo a la URSS, ¿verdad? Para que de esa forma lo sometan, pero por otra parte también la URSS no se deja y entonces crea armas nucleares y también le quiere meter miedo a Estados Unidos. Entonces, hay un terror entre ambos países. Y otra, el conflicto, diferentes conflictos. Ok, ahorita si se nos desconecta nos volvemos a conectar. ¿Cuáles fueron esos conflictos? La crisis de los misiles en Cuba, ahorita vamos a hablar sobre eso. La crisis de Berlín, que ya acabamos de hablar acerca del muro de Berlín y cómo dividió a esa ciudad pues en dos partes, en Occidente y en Oriente. Otra, la guerra de Corea, que ya también hablamos, donde se pierden millones de vidas. Y otra, la guerra de Vietnam, que vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, vamos con el conflicto árabe-israelí. En 1956,